Bendiciones, bendiciones, mis amadas. En este tiempo de ayuno y oración, hoy estaremos hablando sobre este día y sobre este versículo que el Señor nos está presentando, Filipenses 2, 12, 13. Vamos a tratar de sacar aquí una reflexión para que quede en tu corazón y puedas ponerlo en práctica. Pues cuando nosotros leemos la palabra del Señor y las oraciones que hemos escuchado durante este día de ayuno, pues nos enseña este profundo, ¿verdad? De entender esa integridad, esa inspiración que ha existido durante mucho tiempo. El apóstol Pablo escribe: por tanto, mis queridos amigos, como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, continúen trabajando en su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito. Y para comprender plenamente esos versículos, mis amadas, es esencial considerar su contexto dentro de las cartas a los filipenses y el marco también de estudio, el marco teológico para ese amplio de las enseñanzas de Pablo. Aquí la carta de los filipenses es una de las epístolas de prisión de Pablo, y estas las escribió durante su encarcelamiento en Roma alrededor del año, ¿qué te diré? 60, 62 antes de Cristo, o perdón, después de Cristo, según aquí el estudio. A pesar de sus circunstancias, la carta irradia alegría y aliento. Pablo escribe para expresar su gratitud por el apoyo de los filipenses, para los exhortarlos, ¿verdad? A vivir vida digna del Evangelio de Cristo. Y los versículos en cuestión son parte de una sección más amplia, como bien hemos visto en Filipenses 2, 1, 18, donde Pablo anima a los creyentes a vivir en unidad y humildad, imitando la actitud de Cristo. La frase "trabajen en su salvación con temor y temblor" a menudo ha sido malinterpretada, y es crucial notar que Pablo no está sugiriendo que los creyentes deben ganarse su salvación o a través de las obras. Esto contradiría sus enseñanzas en otras epístolas, como Efesios 2, 8, 9, donde claramente afirma que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. En cambio, trabajar en la salvación implica vivir las implicaciones de la salvación que ya se ha recibido. Se trata de poner en práctica el poder transformador del Evangelio en la vida diaria. Los términos temor y temblor enfatizan la seriedad y reverencia con lo que los creyentes deben abordar su crecimiento espiritual. No es un miedo paralizante, sino un respeto y asombro profundo por Dios. Tenemos que reconocer, mis amadas, la gravedad del llamado cristiano y la santidad de Dios. Pablo está instando a los filipenses a tomar en serio su desarrollo espiritual, reconociendo el peso de su responsabilidad de vivir como el pueblo de Dios en un mundo contaminado y caído. La segunda parte del pasaje: porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito, nos proporciona la base y el aliento para exhortarnos en el versículo 12, mientras que los creyentes están llamados a perseguir efectivamente y activamente su crecimiento espiritual. No se les deja hacerlo con sus propias fuerzas. Dios mismo está obrando dentro de ellos, tanto para darles el deseo, que es el querer, para darles la capacidad, que es el hacer, para cumplir sus propósitos. Y este empoderamiento divino es una fuente de gran consuelo y seguridad.
y mis amadas nos recuerdan que nuestros esfuerzos en la vida cristiana están respaldados por la obra soberana y la gracia de Dios. Esto es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Es la soberanía divina. Es un tema recurrente que nos dice la palabra de Dios. En Filipenses 2, 12, 13 vemos un hermoso equilibrio entre los dos. Nosotros los que creemos en Jesús estamos llamados a participar activamente en su crecimiento espiritual, pero en la última instancia es Dios quien habilita y sostiene este proceso. Y esta dinámica se refleja en otros pasajes, como en 1 Corintios 15:10, donde Pablo reconoce que su arduo trabajo es por la gracia de Dios obrando en él. Para desglosar aún más este pasaje, es útil considerar el contexto para ampliar estas enseñanzas de Pablo sobre la santificación. Mis amadas, la santificación es el proceso por el cual los creyentes son progresivamente transformados a la semejanza de Cristo. Es un viaje de toda la vida que implica tanto la iniciativa divina como la respuesta humana. En Romanos 8:29, Pablo habla de los creyentes siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y esa transformación es tanto una realidad presente como una esperanza futura. Mientras nosotros ya estemos posicionadamente santificados en Cristo, también estamos llamados a perseguir esa santidad, esa práctica. Así que Filipenses 2, 12, 13 llama a cada una de nosotros a esa búsqueda dinámica y reverente de su crecimiento espiritual. Lo que usted está haciendo hoy con el ayuno de Daniel es diciendo sí a su llamado. Es un llamado a vivir las implicaciones de su salvación con un profundo respeto por Dios y un compromiso con el proceso transformador de esa santificación. Porque este pasaje encapsula bellamente la asociación entre la soberanía divina y tu responsabilidad. Esa responsabilidad que estamos ofreciendo con desafíos, como consuelo a aquellos que buscan a Cristo. Así que seamos alentadas a perseguir nuestro viaje espiritual con diligencia y humildad, confiando en Dios que obra en nosotros para cumplir su propósito. Y yo sé que cada una en este tiempo de ayuno y oración, independientemente cuántos días hicimos y cuántos días no, fuimos obedientes al llamado y a la voz de Dios, nuestro Señor. Así que dices un paso de fe y dijiste sí a tu llamado. Bendiciones.